Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada que toma como centro la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pero desde dos variantes, enseñar con y enseñar sobre inteligencia artificial. Y me parece que es oportuno hacer un muy breve recorrido sobre la política curricular en Argentina para poder dar cuenta de la importancia, pero no de la novedad del abordaje de esta temática. Para los docentes que nos acompañan en este conversatorio, seguramente quienes tienen 20 años de experiencia o menos en la política curricular actual, que es la de los núcleos de aprendizajes prioritarios, es lo que tiene más presente. Para aquellos que tenemos unos añitos más y que hemos sido parte de la escuela post Ley Federal de Educación, es decir, allá por el 1993, sabemos que en ese momento la política curricular argentina estaba definido en términos de los CBC, los contenidos básicos comunes. Y esos contenidos básicos comunes eran los que se recuperaban en cada una de las jurisdicciones, atendiendo a expectativas de logro, a contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales. A esa política curricular, como decía antes, le correspondió en continuidad en nuestro país la de establecimientos de núcleos de aprendizajes prioritarios, los NAP. Pero ¿por qué traigo a cuenta esta temática? Porque la ley federal y los materiales curriculares elaborados a partir de ella, allá por el 1995, y parece una barbaridad que uno está hablando del siglo pasado, de hace 30 años atrás. Y allí yo les voy a leer un fragmento breve, pero para que ustedes entiendan que la temática de la inteligencia artificial no es una novedad de esta época. En los contenidos básicos comunes para la educación general básica del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se comenta: entre los principales aspectos que abarca la revolución científico-tecnológica se encuentran el complejo teleinformático, determinado por la convergencia entre la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, la biotecnología, los nuevos materiales, las fuentes de energía, fuentes energéticas alternativas y el procesamiento de materiales y productos en el espacio. Dos puntos: la robótica y la inteligencia artificial. Quiere decir que el abordaje de esta temática, es decir, aprender sobre inteligencia artificial, ya estaba presente en aquellos CBC de 1995. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que el desarrollo de esta tecnología en relación con su uso hace que se vuelva prioritario también el conocer más sobre ella. Y eso es lo que busca este conversatorio, así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a darnos la oportunidad de seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial para mejorar nuestras propuestas de enseñanza en las escuelas cordobesas. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada pedagógica Tecnopresente, enseñar con y sobre inteligencia artificial en las escuelas cordobesas. En la primera jornada pudimos escuchar a diferentes especialistas que abordaron a la inteligencia artificial como tecnología educativa, vale decir como herramienta para que se puedan potenciar todos los aprendizajes en los diferentes espacios curriculares. Hubo una verdad de perogrullo que quedó latente en esta jornada, que es que los saberes disciplinares y la formación docente son esenciales al momento de poder seleccionar de forma genuina y potente cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que vamos a utilizar. Ahora vamos a escuchar a Darío Sandrone, que es profesor y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y que nos deja una pregunta muy interesante en relación a la temática. ¿Hubo alguna vez inteligencia que no sea artificial? Lo escuchamos. ¿Hemos tenido alguna vez una inteligencia que no sea artificial con el objetivo de disparar un poco algunas preguntas y algunas reflexiones sobre este fenómeno que, como ustedes sabrán, hoy en día está muy en boga
Es un fenómeno ubicuo, está presente en prácticamente todas las actividades que realizamos y en todos los espacios en los que participamos. En algún momento hay algún comentario, en algún momento hay alguna observación acerca de lo que se llama inteligencia artificial. Yo he tomado aquí algunas notas que iré siguiendo a lo largo de estos minutos como para pensar qué sería o qué características tendría una formación, una reflexión acerca de la inteligencia artificial. Me parece que un punto de partida que podemos tomar para empezar a desandar este camino es no enfocarnos tanto en el sustantivo inteligencia, que por ahí es el que puede provocar algunas discusiones o llevarnos a algunos callejones sin salida, y abrir un poco el juego también al adjetivo artificial, ¿no? Y pensar cuál es el vínculo que tenemos los seres humanos con la artificialidad, con los objetos artificiales, con aquellas entidades físicas que están en nuestro entorno y que nosotros de alguna manera transformamos para no solamente realizar algunas operaciones manuales, sino, y esto es lo que nos interesa particularmente, operaciones mentales o operaciones intelectuales, ¿no? Y pensar eso como un rasgo intrínseco del ser humano. Es muy difícil imaginar un ser humano a lo largo de la historia que en algún momento no se haya relacionado de alguna manera con su entorno a través de objetos técnicos, objetos artificiales. Desde la primer hacha de sílex, una piedra cortada para poder operar con el entorno y con los alimentos, que podemos rastrear hasta los difusos comienzos de la humanidad, hasta nuestros días en los cuales tenemos dispositivos digitales. Hacer ese recorrido es muy ambicioso y nos excede ampliamente, pero suele traerse a colación aquella vieja escena de Odisea 2001 de la película de Kubrick, en la que un primate toma un hueso, lo arroja al aire y aparece un satélite, ¿no? Como en ese hilo narrativo aparece también el hilo histórico del vínculo con la técnica y los humanos. Pero uno podría pensar que desde que los humanos empiezan a utilizar, por ejemplo, vasijas con piedras para pasar una piedra de una vasija a otra, de alguna manera ya está delegando cierta operación intelectual, mental, matemática, externalizándola de la mente, sacándola de la mente y poniéndola en sus objetos cotidianos, ¿no? O en los objetos naturales que lo rodean. Luego las piedras dieron origen, ya con el metal, a las ruedas dentadas, a los engranajes. Y las primeras calculadoras, la de Pascal en el siglo XVII o la de Leibniz en el siglo XVIII, eran máquinas que de alguna manera realizaban operaciones que el humano tradicionalmente realizaba mentalmente, la realizaba a través de engranajes, la espacalina de Pascal o la rueda dentada de Leibniz, y más adelante la máquina de Babbage, quizá la primera computadora de la historia, ya por el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, pueden pensarse como una especie de evolución, no decir progreso, pero sí evolución del vínculo que los humanos hemos tenido desde siempre con los objetos físicos, con las máquinas o con los artefactos, para poder de alguna manera realizar actividades que si las hiciera un humano serían inteligentes, ¿no? Obviamente la llegada de la electricidad lo cambió todo, no solo porque se convirtió en una fuente de energía de máquinas, sino además porque se convirtió en soporte de la información, ¿no? Y eso de alguna manera abrió una nueva era, conocida como la era de información, en la cual las máquinas no solamente operan con palancas, engranajes o mecanismos, sino también con electricidad, en la cual portan información sobre el entorno y lo permite de alguna manera
y nos permite de alguna manera operar con él más eficientemente o de una manera más precisa. Si uno piensa qué es la inteligencia artificial, no puede eludir la figura o un nombre que es el de Alan Turing, matemático inglés del siglo XX, que en 1936 se escribe un famoso artículo en el cual piensa una máquina matemática, una máquina abstracta, capaz de procesar la información de sí misma, de su entorno, que le ingresa por una cinta, y de alguna manera operar con ella para obtener algún tipo de resultado u objetivo. Y lo más interesante es que Turing dice que esa máquina, matemática, abstracta, no una máquina física, puede hacer lo que hace cualquier otra máquina, incluso una máquina analógica o una máquina física. De alguna manera ahí aparece, a mediados del siglo XX, la noción o la idea de un software, ¿no? De algo liviano, de algo, no digamos inmaterial, pero que lo parece, que puede ocupar o puede formar parte de máquinas físicas, y de esa manera podemos darle ciertas indicaciones simbólicas a través de números, a través de palabras, a máquinas físicas para que se comporten como tales y que hagan lo que nosotros querramos. Esa aparición del software, del programa, modifica radicalmente nuestro vínculo con las máquinas para realizar operaciones intelectuales. A partir de ahí ya nada será igual, y un poco lo que nos podemos ocupar de ahora en más es pensar cómo se ha ido ampliando, generalizando, evolucionando ese mundo de los programas, de los software, de los datos posteriormente, y que llegan finalmente a lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Hay unos autores que a mí me gustan, que es Russell y Norvig, que tiene una frase, que la leo acá, dice: para que la inteligencia artificial pueda ser una realidad se necesitan dos cosas, inteligencia y un artefacto. El computador ha sido el artefacto elegido, el computador electrónico digital moderno. Me gusta esta idea porque supone que para que haya una inteligencia, de la misma manera que hay un cuerpo que sostiene la inteligencia humana, tiene que haber un artefacto, tiene que haber un objeto técnico que soporte esos procesos electrónicos, digitales, que de alguna manera vienen a acoplarse o en ellos delegamos ciertas actividades intelectuales o mentales, que cuando las realiza un humano se suelen llamar inteligentes. Pero la máquina de Turing no es exactamente la computadora. La máquina de Turing es un modelo de funcionamiento, un principio de funcionamiento que cualquier computadora en el futuro, pensaba Turing en los 50, por ejemplo, debe tener. Y efectivamente es un poco lo que ha venido sucediendo en estos años. Pero Turing no hablaba ni en el 36 ni en el 50 aún de inteligencia artificial. Estaba pensando en términos de computadoras, cosa que era muy difícil en esa época porque las computadoras eran unos grandes armatostes, más grandes que un ropero lleno de válvulas y tuercas y cables. Era muy difícil que en ese momento podríamos pensar que esas computadoras podrían realizar actividades intelectuales superiores o incluso similares a las que realiza un ser humano. Pero posteriormente las computadoras electrónicas fueron desarrollándose, pero sobre todo fue en un coloquio que se conoce como el coloquio de Dortmund, donde un grupo de científicos se reunieron y propusieron lo siguiente. En las actas de ese coloquio en 1956 en la ciudad de Dortmund, en Estados Unidos, escribieron: este estudio debe tomar como base la conjetura de que todos los aspectos del aprendizaje o de cualquier otro rasgo de la inteligencia se pueden describir por principio con la precisión necesaria como para que una máquina pueda imitarlos. Se intentará averiguar cómo lograr que las máquinas utilicen el lenguaje, establezcan abstracciones y conceptos, resuelvan todo tipo de problemas que ahora están reservados a los seres humanos y se perfeccionen a sí mismas. En este coloquio, en el 56, fue la primera vez que se usó la expresión inteligencia artificial. Fue la primera vez que se planteó que las máquinas podían realizar tareas inteligentes, aprender, manejar el lenguaje y otras cosas que tengan que ver con las operaciones mentales,
de la misma manera que lo podría hacer un ser humano. Ese inicio, en los 50, tiene como rasgo un cierto toque de antropocentrismo, porque seguimos pensando que las máquinas deben ser tan inteligentes como los humanos. Y eso no necesariamente ha seguido así. La idea de que la inteligencia artificial debe analogarse a la inteligencia humana es una de todas las posibilidades, pero hay muchas otras. Las inteligencias artificiales pueden hacer cosas, pueden procesar información, pueden generar patrones, pueden operar con el entorno de maneras que no necesariamente lo hace el humano. Y eso complica aún más la situación, porque implica que nuestro mundo social, nuestro mundo cotidiano, nuestra vida, no solamente va a estar regida a partir del siglo XX para adelante, y hoy lo vemos con total nitidez, por acciones de los humanos y vínculos entre los humanos, sino también con estos agentes, llamaríamosle agentes, es decir, que producen acciones, operaciones y consecuencias en sus operaciones en el mundo social, que conviven con nosotros y que interactúan con nosotros. Quizá un primer punto para pensar sobre la inteligencia artificial o para formarse es no pensarlo como algo que está en oposición a la inteligencia humana, sino que se acopla en una esfera social con la inteligencia humana. Y tenemos agentes artificiales y agentes humanos interactuando y produciendo una suerte de intercambios, de operaciones, de las cuales nosotros solemos decir que son mentales o intelectuales. Y aquí suele haber, o ha habido, a lo largo de este camino, desde mediados del siglo XX hasta ahora, tanto por pensadores intelectuales como por tecnólogos o desarrolladores, yo diría dos líneas a seguir, dos concepciones de lo que es la inteligencia artificial. Es decir, estas operaciones realizadas por máquinas que si las hiciera un humano podríamos decir que son inteligentes. Uno de los objetivos más ligado quizá al formato ingenieril es el de reproducir la mente humana o las acciones inteligentes humanas. Esta alma reproductivista de la inteligencia artificial, como le llama un autor que se llama Luciano Floridi, está más preocupado por los resultados de la inteligencia humana, por lo que la inteligencia humana le ha permitido al ser humano, entre todos los vivientes, hacer. Por ejemplo, escribir un texto, o por ejemplo, realizar una canción, o por ejemplo, un diagnóstico médico. Son resultados que son producto de operaciones intelectuales humanas de diferentes tipos, ¿no? Artísticos, científicos, o podemos pensar sociales o políticos. Esos resultados pueden llegar a ser elaborados por máquinas sin que lo tengan que hacer, entre comillas, al estilo humano, ¿no? Esta mirada de la inteligencia artificial, pensando más bien en los resultados de la mente humana y tratar de equipararlos sin necesidad de que sea al estilo humano, es lo que uno podría decir que es lo que ha tenido éxito, es lo que hoy en día abunda y es lo que ha superado las expectativas más optimistas, ¿no? Quizá, como para poner ahí un mojón, el ChatGPT ha despertado tantas discusiones, tantos debates y tanto asombro, porque tiene la capacidad de producir textos al estilo humano, o sea, no de la manera humana, pero el producto es un texto similar al que produce el humano, y si tiene algunas imperfecciones o fallas, la evolución tan acelerada de estas tecnologías hace suponer que irán perfeccionando esas fallas y que en los próximos años no podremos distinguir quizá algún producto de la inteligencia artificial como un texto, como una canción o como un diagnóstico médico, si ha sido realizado por un humano o por una máquina. Esa manera de concebir la inteligencia artificial de un aspecto más ingenieril que busca de alguna manera reproducir los procesos de los humanos y los productos de los humanos, es efectivamente la que la industria contemporánea está explotando
y aparecen aplicaciones todo el tiempo para poder, de alguna manera, utilizar en ese sentido la inteligencia artificial. Es decir, quieren desarrollar tecnologías inteligentes, y cuando dicen inteligentes, dicen aquellas que pueden producir cuestiones similares al ser humano. Y entonces ahí me parece que desde el punto de vista social, la pregunta está, ¿cómo? Y es una pregunta, ¿no? Una pregunta genuina. ¿Cómo va a ser vivir en una sociedad donde los productos intelectuales sean indistinguibles de los productos humanos? Es decir, ¿cómo deberíamos pensar una sociedad de ese tipo? Quizás sea muy similar a ciertas discusiones que se dieron en el siglo XIX, cuando algunos pensadores criticaban las máquinas manufactureras que no podían hacer una silla o no podían hacer una taza con la elegancia y el arte que lo podía hacer la mano humana. Pero finalmente, si hoy estamos en el siglo XXI, podemos ver que a nuestro alrededor hay sillas, tazas, muebles y un montón de objetos que son hechos con máquinas, y no nos preguntamos ni nos incomoda esa realidad mixta entre las cosas que se hacen con la mano humana y las cosas que se hacen con la máquina en el mundo físico. ¿Puede suceder algo similar en el mundo intelectual? ¿Podemos vivir el día de mañana rodeados de canciones, textos y diagnósticos médicos que hayan sido producidos por máquinas y que no nos demos cuenta de la diferencia con el humano? ¿Qué consecuencias tiene eso para la sociedad? Y una muy, muy puntual es que esta línea, la ingeniería, la reproductivista, implica de alguna manera un cimbronazo muy fuerte para cómo el ser humano, por lo menos en los últimos siglos, y sobre todo en los últimos 2 siglos, ha pensado el vínculo entre la sociedad y el trabajo, ¿no? Porque esta línea de la inteligencia artificial sí supone reemplazar a quien produce, ¿no? Si un texto lo puede hacer una máquina en lugar que el humano, ¿para qué contratar al humano que se enferma, que tiene un montón de dificultades, que no viene a trabajar porque tiene algún problema, mientras que la máquina permanentemente produce? Esas son las principales incógnitas y cuestionamientos desde el punto de vista político de este desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Quiénes ganan y quiénes van a sufrir con este desarrollo? Hay otra línea, podemos decir, que también convive con esta y disputa lugar en la academia, lugar en las discusiones públicas, presupuesto, financiamiento, que tiene que ver con un perfil más cognitivo, ¿no? Con la idea de que se puede dar con la clave de la inteligencia humana y producir inteligencia. Ya no reproducir la inteligencia humana, sino producir inteligencia artificial, producir otro tipo de inteligencia que no sea la humana, y que por lo tanto no produzca los mismos resultados que la inteligencia humana, produzca otros que no sabemos cuáles pueden ser. Para eso lo que estas líneas generalmente suelen indagar no son los resultados o los procesos de la inteligencia humana, sino por qué el humano es inteligente y si eso que lo hace inteligente es susceptible de ser colocado en una máquina. Y si esa máquina, con eso colocado en sí misma, puede desarrollar, liberándose de las limitaciones biológicas, mentales, psicológica del humano, liberado una máquina de eso, pero con el germen de la inteligencia, puede llegar a lo que algunos autores llaman la singularidad, ¿no? O una superinteligencia que ya no reproduzca los resultados de la inteligencia humana, sino otros muy diferentes. Y ahí nos adentramos a el mundo de la especulación, porque un poco podemos imaginar cómo es una sociedad en la que los productos intelectuales humanos son reemplazados por productos hechos con máquinas inteligentes. Pero pensar en una sociedad donde los seres humanos convivamos con productos que no podemos imaginar porque los realizarían máquinas súper inteligentes es un poco difícil. Esta línea, a diferencia de la anterior, es la que todavía forma parte de la ciencia ficción. Pensar máquinas que puedan tener una inteligencia de alguna manera autónoma, particular, singular, que de alguna manera se despega de las formas de inteligencia que conocimos hasta ahora y que son las inteligencias humanas, ¿no?
Aquí aparece todo el corpus de ciencia ficción, las películas, las series, en las cuales las máquinas de alguna manera toman una forma de relacionarse consigo mismo y con su conciencia y con el entorno que no es parecida al ser humano. Y entonces ve al ser humano como otro ser y mantiene un vínculo de alguna manera como un par, ¿no? Como un par que se relaciona con nosotros, que puede ser bueno o malo. Y entonces aparece la dialéctica del amo y el esclavo. Estas máquinas nos dominarán a nosotros, o nosotros nos dominará, o nosotros las dominaremos a ellas. Pero lo que sí es correcto decir es que hasta el día de hoy no parece haber un proyecto científico, tecnológico, que sepa cómo llegar a ese tipo de máquinas, ¿no? Máquinas con las cuales podemos realizar algún tipo de vínculo afectivo. Por ejemplo, en la película Her, un ser humano se enamora y de una inteligencia artificial, de su sistema operativo, de las computadoras, y la computadora también se enamora de él y mantiene un vínculo romántico. Es decir, aquí aparece lo que el autor Erik Larson en su libro El mito de la inteligencia artificial denomina los dramas shakespearianos con las computadoras que se enamoran, que nos traicionan, que nos odian, que nos aman, que pueden de alguna manera desarrollar no solamente una relación utilitaria con nosotros, instrumental, sino también una relación dramática, social, ¿no? Conflictiva. Y además, esta línea o esta corriente lo que explora es la idea de que la inteligencia humana es una de las tantas inteligencias posibles, ¿no? Y que la inteligencia humana no debe ser el paradigma de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no debe buscar parecerse a la inteligencia humana, sino que debe buscar ser verdaderamente inteligente. Entonces, si el aspecto o la corriente más ingenieril busca desarrollar tecnologías inteligentes, y esa es la que está difundida en la actualidad, el paradigma cognitivo busca desarrollar tecnologías verdaderamente inteligentes. Y por verdaderamente inteligentes aquí debe entenderse no al estilo humano, de alguna manera que los humanos todavía no pueden conocer. Y aquí viene la pregunta: ¿podemos diseñar máquinas que puedan tener una inteligencia a la que nosotros mismos no podemos acceder ni comprender? Esa idea es un poco la tesis de la singularidad, o la tesis de que en algún momento todo este sistema informático puede adquirir una dinámica, una actividad, ¿no? Técnica y también mental e intelectual, a los cuales los humanos no tengamos posibilidades de comprender, y entonces se vuelva algo singular y diferente a nosotros mismos. Insisto, esto todavía es materia de ciencia ficción. Y entonces la pregunta es si conviene incentivar o estimular este universo de fantasías alrededor de lo que pueden llegar a ser las tecnologías de la inteligencia artificial, o puede ser distractivo para ocuparnos quizá de la primera línea, que es la que está teniendo mucho éxito, que es la difusión de máquinas inteligentes capaces de realizar tareas y procesos humanos y productos humanos, y entonces reemplazar a los humanos en el sistema capitalista contemporáneo de consumo y de trabajo. Por último, lo que me gustaría decir es que debemos entender que entonces, al centrarnos en el sustantivo inteligencia, muchas veces llegamos a callejones sin salida, justamente porque lo relacionamos por esta disputa de si parecido al humano o no parecido al humano, ¿no? Porque estamos discutiendo si la inteligencia es propiedad del humano o es algo que puede de alguna manera ser universal y puede construirse técnicamente. Quizá ayudaría a pensar no en términos de inteligencia artificial, rechazar a lo mejor esa expresión, y pensar en términos de aprendizaje maquínico, ¿no? Aprendizaje automático o machine learning, que es el tipo de tecnología que hoy en día llamamos inteligencia artificial de manera más pomposa. El machine learning básicamente funciona a través de datos informáticos de los cuales se pueden extraer patrones, y esos patrones permiten a la máquina predecir el funcionamiento y realizarlo con mayor precisión, ¿no?
Por ejemplo, si tengo de alguna manera los datos informáticos de los compradores de corbatas de un gran negocio durante muchos años, un sistema de aprendizaje automático puede identificar los patrones de los tipos de corbata, de los colores o de las marcas que se compran en determinadas partes del año o por determinado segmento de clientes, y entonces anticipar diciéndonos qué corbatas debemos reponer para tal época del año. Esa actividad, que es la de observar el entorno, obtener patrones de conducta y predecir los próximos patrones en función de lo que hemos recopilado, que es tan propia de nuestra actividad intelectual, es justamente la principal herramienta de los sistemas informáticos contemporáneos, llamado Machine Learning. Pero Machine Learning no es solamente una entidad, sino que está en el interior de un sistema informático. Y aquí viene algo interesante para pensar, que hoy en día este tipo de inteligencia artificial, Machine Learning, que capta datos del entorno y de alguna manera obtiene patrones, no era el principal proyecto de inteligencia artificial que había, por ejemplo, en los 60 o en los 70. Más bien lo que se pensaba ahí es una inteligencia artificial simbólica, la posibilidad de cargar en una computadora árboles de decisiones. Por ejemplo, si viene todo el día a comprar tal corbata, entonces debo reponer tal otra, y esas indicaciones ir poniéndoselas en la máquina de manera que la máquina pudiera operar inteligentemente. Claro, ¿qué pasa? Las contingencias del entorno son tantas que siempre, de alguna manera, ese proyecto de la inteligencia artificial simbólica de los 60 o de los 70 fracasó. Y lo que se pensaba era, bueno, quizá una inteligencia que pudiera recopilar datos, obtener patrones y actuar en consecuencia sea la adecuada. Lo que pasa es que no había tanta cantidad de datos como tenemos disponible hoy. Y entonces me parece muy difícil que entendamos a la inteligencia artificial sino en su dimensión colectiva, ¿no? Hoy en día quizás lo más, podría decir, lo más relevante de la inteligencia artificial como la conocemos es que tiene la posibilidad de acceder a una enorme cantidad de datos informáticos de todo el mundo, debido a que los diferentes seres humanos, sus prácticas, sus procesos, pero también máquinas, pero también procesos físicos como el clima, o operaciones comerciales o movimientos de los mercados, todo eso que hace a la dinámica de nuestro entorno y de nuestra vida puede estar datificado y puede estar almacenado, y entonces el Machine Learning, el aprendizaje automático, puede operar ahí con esos datos, ¿no? Y entonces una de las cosas que a mí me interesa al respecto es pensar, por ejemplo, algo que algunos autores llaman la noósfera, u otros autores llaman la infósfera. Es decir, hoy no estamos solamente viviendo en un mundo físico y material, sino que estamos viviendo en un mundo donde hay datos e información de ese mundo. Y operar nosotros con esos datos y con esa información no es fácil. No es fácil. Y eso explica un poco la expansión de la computadora y los dispositivos digitales en los últimos años. Son herramientas, son tecnologías que nos permiten a nosotros operar en esa infósfera o en esa noósfera de datos. Además, que se ha puesto una capa sobre nuestra vida cotidiana física o material o corporal, ¿no? Y quizá, y con eso voy cerrando, la inteligencia artificial puede pensarse como algunos autores la piensan, más allá del aspecto ingenieril o el aspecto cognitivo que veíamos anteriormente, pensarlo como una metatecnología, ¿no? Es decir, una tecnología que nos permite operar automáticamente con las tecnologías que ya tenemos de la información, ¿no? Y entonces operamos con computadoras, esas computadoras generan datos, esos datos están conectados con otros datos de miles, de millones de dispositivos en el mundo, y eso genera una enorme cantidad, una masa de datos totalmente fuera de nuestra escala, y la forma que tenemos de operar con eso de manera automatizada, las máquinas que operan con eso, con esa realidad, como las máquinas del siglo XIX operaban con el carbón o operaban con la materia, las máquinas de nuestro siglo operan
con los datos. Y hay diferentes maneras de automatizar ese procesamiento, de la misma manera que en la era industrial había formas de automatizar a las máquinas para que funcione, y quizá la forma en que llamamos hoy en día a esa automatización de nuestro mundo y de las máquinas que operan con ese mundo es inteligencia artificial, una suerte de tecnología de las tecnologías que opera con esas tecnologías precedentes, ¿no? Que están en como en capas tectónicas más inferiores y a la que esta de alguna manera puede englobar y puede volverse generalizada, ¿no? Si uno entra a un estudio de un arquitecto en el siglo XX y al estudio de un escritor en el siglo XX, lo más probable es que vea herramientas diferentes, una regla en un lado, una máquina de escribir en el otro. Hoy probablemente si entra al escritorio al estudio de un arquitecto o al estudio de un escritor, encuentren los dos una computadora, es decir, un dispositivo que, como pensaba Turing, puede procesar todos los otros dispositivos y de alguna manera operar con ellos, ¿no? Esa especie de homogeneización de los dispositivos digitales, de la digitalidad, que ha tomado de alguna manera las riendas del mundo, como dice el libro de un autor que se llama Lev Manovich, El software toma el mundo. Uno podría pensar que la inteligencia artificial es el paso siguiente de eso, es decir, además existen tecnologías que permiten operar de manera automatizada con todos esos datos que están ahí y que de alguna manera son el producto de las operaciones, de las acciones de los humanos en todo el mundo. Es decir, hay algo de masa colectiva, ¿no?, que produce los datos que luego son operados por estas tecnologías que denominamos inteligencia artificial. Entonces me parece que ahí la otra cuestión que no podemos eludir para pensar estos asuntos es el aspecto político o geopolítico, es decir, cuáles son los principales países que están desarrollando esta maquinaria automatizada de datos llamada inteligencia artificial, cuáles son las principales corporaciones y sobre todo, y esto quizás sea lo más importante, cómo pensar esto desde un país periférico como Argentina y en el sistema educativo y en las organizaciones sociales y en los sectores periféricos más vulnerables. ¿Cómo podemos hacer que estas tecnologías de alguna manera puedan ser objeto de apropiación y de desarrollo desde abajo hacia arriba y no que nos bajen las aplicaciones? Me parece que ese recorrido de pensar nuestro vínculo desde el primer hacha de sílex, que es un vínculo que tiene el humano con lo artificial, hasta este momento, implica pensar que este momento la situación es muy diferente. Hoy vivimos en una sociedad capitalista donde lo informático ha tomado el centro de la escena y entonces parece ser que los desarrollos corporativos de las grandes empresas es la única posibilidad de desarrollo de la inteligencia artificial cuando se puede pensar que, o cuando tenemos la tarea de hacer el esfuerzo y de desarrollar diferentes maneras de pensar cómo se puede esa misma tecnología y ese vínculo que es intrínsecamente humano de nosotros con la artificialidad para desarrollar o para delegar a tareas intelectuales, puede ser desarrollado desde las bases sociales y no solamente desde las grandes corporaciones. Así que eso me parece a mí que son algunos aspectos de lo que podríamos pensar a la hora de diagramar algún programa de cómo formarnos y cómo formar sobre inteligencia artificial. Ahora llegó el momento de presentar a Marcos Gómez, que es doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. En su disertación, Preguntas frecuentes y urgentes sobre inteligencia artificial, nos invita a conocer un poco la historia de la inteligencia artificial, las interacciones que hemos tenido con inteligencia artificial mucho antes que surgiera la inteligencia artificial generativa como el ChatGPT. Nos plantea la pregunta si la inteligencia artificial tiene un costo, cuál es ese costo y quién lo paga. Y también nos invita a conocer cómo funciona efectivamente la inteligencia artificial. Finalmente nos propone un ejercicio para hacer evidentes los posibles sesgos que tiene la inteligencia artificial. Lo escuchamos. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Javier Gómez, soy doctor en Ciencias de la Computación y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, soy consultor
para la iniciativa Programar de la Fundación Sadowski, donde hace tiempo venimos desarrollando contenido, secuencias didácticas, propuestas curriculares vinculadas a cómo enseñar contenidos de ciencias de la computación en las escuelas. En particular, hoy voy a presentar un artículo que escribimos junto a mis compañeros de la Fundación Sadowski, Fidel Martínez López, Julián Dabá y Mara Borchardt, que trata de hacer alguna reflexión sobre preguntas vinculadas a la inteligencia artificial, pensando en la formación crítica de nuestros estudiantes. Primero que nada, para comenzar, me gustaría que piensen un ratito qué les parece que tienen en común las siguientes imágenes. Por un lado tenemos a Facebook, el buscador de Google, Spotify, Netflix y bueno, el filtro del gatito de Snapchat o de Instagram que existía en su momento. Como una primera respuesta podemos decir que todas son aplicaciones, ¿no? De cierta forma son aplicaciones que podemos utilizar en nuestros celulares o computadoras. Es decir, que estamos frente a soluciones que utilizamos en dispositivos computacionales. Utilizamos Facebook para conectarnos con familiares, amigos, conocidos. Buscamos un montón de cosas en Google para poder resolver tanto búsqueda de información como algunas consultas particulares. Y utilizamos mucho los servicios de entretenimiento, ya sea para escuchar música o video. Pero además de ser aplicaciones que funcionan en computadoras, lo cual es importante ya que el contexto está dentro de un dispositivo computacional, estas aplicaciones tienen o ya tenían ciertas funcionalidades que venían dependiendo de la inteligencia artificial. En particular, las fotos de Facebook, cuando nosotros etiquetamos, no sé si se acuerdan, al principio, hace 15, 16 años, nosotros podíamos etiquetar diferentes personas que estuviesen en una foto, a nuestros familiares, amigos, amigas, y de esa forma luego Facebook, o el modelo que tenía Facebook funcionando, empezó a identificar automáticamente los rostros y poner etiquetas. El buscador de Google, por ejemplo, cuando escribimos, y esto lo hace un montonazo, automáticamente empieza a hacer recomendaciones posibles de qué es lo que estamos buscando. Cuando usamos Spotify, nos recomienda canciones de artistas similares a los que escuchamos. Lo mismo con Netflix, llegamos a casa y cuando no queremos elegir algo en particular para ver, hay un sistema de recomendación automático que está funcionando o está desarrollado con técnicas vinculadas a la inteligencia artificial, de la misma forma que el filtro que logra poner los ojitos y la coronita a la altura de nuestros ojos y cabeza. O sea, estas imágenes, además de tener en común el hecho de ser aplicaciones que funcionan en computadoras, contienen ciertas funcionalidades que han sido desarrolladas con técnicas de inteligencia artificial. Es más, tenemos otro tipo de aplicaciones, como puede ser el reconocimiento facial que utilizan las cámaras de seguridad, o también los sistemas bancarios para hacer ciertas recomendaciones al momento de recibir o no un crédito. De cierta forma, las técnicas que se utilizan para crear ciertas funcionalidades muchas veces o hace mucho vienen dependiendo de lo que hoy se llama como inteligencia artificial. Por eso es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial de cierta forma ya forma, perdón por la redundancia, parte de nuestra vida. No solamente en el entretenimiento, sino como les decía hace un ratito, en el reconocimiento facial de los sistemas de seguridad o hasta en la recomendación de los bancos al momento de saber si podemos acceder a un crédito o no. Y lo que sí estamos viendo hoy es que muchas de estas aplicaciones tienen éxito, tienen un gran éxito. Tiene una relevancia que es de los últimos años, pese a, como vamos a ver más adelante, es una idea que tiene muchos años ya. Y es interesante poder reflexionar sobre la misma porque hay una mirada que súper optimista. A veces está bueno poder pararse del otro lado y saber qué está pasando, cómo funcionan estos modelos para tener una visión propia, buscando la construcción de una mirada ética y crítica de cómo funcionan y cómo están desarrollados estos modelos que funcionan con inteligencia artificial. Y la intención es presentar algunas preguntas disparadoras para poder reflexionar sobre ciertos puntos en común. Algo interesante es pensar hace cuánto existe la inteligencia artificial. Si nos guiáramos por las búsquedas en Google sobre el término, acá podemos ver la búsqueda del término inteligencia artificial,
en el buscador Google, hay un pico el 5 de marzo del 2023. Es como que de cierta forma pareciese que la inteligencia artificial nació ese día, porque todos nos empezamos a buscar el término, los buscadores, en ese año en particular. Pero en realidad, esto coincide justo con la salida de ChatGPT. Fíjense, si buscamos en Google la frecuencia de búsqueda del término ChatGPT, se da este fenómeno de que en ese mismo momento, tanto inteligencia artificial y ChatGPT fueron los términos más buscados. ¿Eso significa que la inteligencia artificial nace con ChatGPT? No. Y dentro de un ratito vamos a abordar un poco más en profundidad esta pregunta. Si queremos pensar en inteligencia artificial, nos encontramos ya desde el vamos con una definición que es amplia. Sí, lo que podemos decir de forma concreta es que la inteligencia artificial es un área de las ciencias de la computación, que tiene el foco puesto particularmente en el desarrollo de sistemas o de programas con técnicas diferentes a la programación tradicional. Es decir, trata de generar soluciones computacionales de formas distintas a las cuales estamos acostumbrados al momento de crearlas programando. Sí, lo que busca es resolver tareas similares a las que realizan las personas, pero desde otra perspectiva de solución. Y como yo les decía, hace rato está la inteligencia artificial presente en nuestro contexto. Por ejemplo, en la visión por computadoras, en estos sistemas de clasificación de imágenes o los sistemas de reconocimiento facial, como hacía Facebook, por ejemplo, que reconocía en base a ciertos patrones quiénes eran nuestros familiares, nuestros tíos, y los etiquetaba automáticamente. Aplicaciones de traducción de textos que venimos usando hace un montonazo, usar Google Translate o este tipo de aplicaciones que están presentes hace mucho, están desarrolladas con técnicas de inteligencia artificial, aunque no se le decía inteligencia artificial en ese momento, sino que es procesamiento del lenguaje natural, y como les dije, la misma clasificación de imágenes. O sea que es un término difícil de definir, pero concretamente podemos decir que es un área de la ciencia de la computación que intenta resolver problemas de forma distinta a lo que hacíamos con la programación en particular. Y la inteligencia artificial surgió hace un montón de tiempo. En 1956, en la conferencia de Dartmouth, se juntaron McCarthy, Minsky, Shannon y Rochester y decidieron poner o definir este término para empezar a investigar y construir a partir del mismo. O sea, hace más de 70 años, o casi 70 años, que el término inteligencia artificial y la área de investigación de la inteligencia artificial está entre nosotros. Es más, el primer paper científico de uno de los conceptos fundamentales para el desarrollo de las aplicaciones que utilizamos hoy en día, que son las redes neuronales, es de 1940 y algo. En ese sentido vemos que son ideas antiguas que en cierto momento hubo mucha expectativa para el desarrollo de las mismas, pero siempre hubo como inviernos de la inteligencia artificial que no permitió poder seguir avanzando, cumplir con las expectativas pensadas. Esos inviernos vinculados o con aspectos técnicos, falta de infraestructura computacional que no estaba en el momento, o las mismas expectativas debido a que estos algoritmos no funcionaban de la forma esperada. ¿A qué se debe entonces el éxito actual de la inteligencia artificial? Si es una idea tan antigua, ¿qué sucedió en este contexto para tener el impacto que tiene en la actualidad? Primero que nada, el éxito actual es el de la cual nosotros llamamos inteligencia artificial específica y basada en datos. Específica en el sentido de resolver un problema concreto, no esta inteligencia artificial general que es más parecida a la de ciencia ficción. Nosotros cuando hablemos de la IA específica hablamos de la inteligencia artificial que trata de resolver una tarea puntual y concreta. Clasificación de imágenes, traducción de texto, entre otras. Y el éxito es en base a las técnicas de machine learning o aprendizaje automático que se utilizan para desarrollar estos modelos de inteligencia artificial. Y hoy en día podemos contar con modelos muy exitosos. ¿Por qué? Porque contamos con una gran cantidad de datos. Como ven en el nombre, esta IA específica depende de datos. Mientras más datos tengamos y mejor los utilicemos, mejores resultados vamos a tener. Y con la existencia de Internet, la digitalización masiva de los datos, tenemos acceso a grandes volúmenes de datos, cosa que antes no teníamos, ¿no?
en los 40, 70, 80 no tenemos acceso a este gran volumen de datos. Además de que ha habido avances en los algoritmos vinculados a lo que nosotros llamamos análisis de datos y machine learning. Y otro dato muy importante es que para hacer o entrenar estos modelos se necesitaba mucho poder de cómputo. Es decir, computadoras que procesaran mucha información en muy poquito tiempo. Y este salto en la capacidad de cómputo se da a partir de las GPU, que son, no sé si les ha pasado, si algún hijo, hija, sobrino o sobrina les ha pedido una GPU, una placa de video. Bueno, son estas placas de video que se desarrollaron para principalmente la generación de gráficos para videojuegos o animaciones. O sea, es la placa que se encarga particularmente de la generación de la parte gráfica, el motor gráfico. Y como para generar gráficos se dibujan muchos polígonos, simplificando al mismo tiempo, se hace mucho cálculo matemático. Bueno, cerca del 2006, a un grupo de científicos se dio cuenta, si estas placas de video están haciendo tanto cálculo en simultáneo, ¿por qué no lo ponemos a entrenar modelos de inteligencia artificial que necesitan hacer muchísimo cálculo al mismo tiempo y utilizando un montonazo de datos? Y a partir de ese año, que fue el 2006, si mal no recuerdo, sea este impacto en usar las GPU, que fueron las placas de video que utilizamos para jugar, por ejemplo, para poder entrenar modelos de inteligencia artificial, aprovechando esta característica de que hacen muchísimos cálculos en simultáneo. Y para entrenar estos modelos de inteligencia artificial necesitamos procesar muchísimos datos y hacer muchísimos cálculos en simultáneo. ¿Y cómo se construyen estas aplicaciones de inteligencia artificial? Obviamente existen un montón de técnicas para poder hacerlo. En particular en este momento las más exitosas son las vinculadas al aprendizaje automático, las que utilizan redes neuronales y también esto que se llama IA generativa, por ejemplo los modelos de lenguaje. Esta IA generativa es la que es capaz de generar contenido nuevo desde un pedido de una persona o de otro modelo, y en esta generación, en el momento de generar, no hay intervención humana. Lo interesante de estas técnicas de aprendizaje automático es que requieren dos etapas. Por un lado, necesitamos entrenar el modelo. Cuando queremos crear, necesitamos entrenar el modelo. En ese sentido, el proceso de entrenamiento de análisis modelo es el análisis de grandes cantidades de datos, buscando patrones o características que permita reconocer patrones particulares. Y en ese momento de entrenamiento hay diferentes técnicas según el tipo de problema. Y la segunda parte que necesitamos, además de entrenar este modelo, como yo les decía, pensemos en Facebook. Cuando Facebook necesitó, hace ya 15, 16 años, necesitó clasificar automáticamente las personas que etiquetamos y ponerle etiqueta de forma automática, necesita un montón de fotos que nosotros etiquetamos, ¿no? Entonces esos datos de entrenamientos fueron utilizados para encontrar patrones en esas imágenes y poder reconocer después de forma automáticamente a quién correspondía. Entonces necesitamos grandes volúmenes de datos para identificar características comunes, y eso es lo que nosotros llamamos el proceso de entrenamiento del modelo. Y después tenemos la parte en la cual usamos el modelo. Por ejemplo, en modelos como ChatGPT es cuando escribimos algo en lenguaje natural, el prompt, y nos genera una predicción, una respuesta, que es una predicción, que eso es importante. No es que sea una respuesta segura, sino que es una respuesta probable. O también cuando usamos los clasificadores de imágenes. Cuando clasifican si es un perro, si es un gatito, bueno, ahí el uso del modelo sería, le paso una imagen, y después la predicción es intentar clasificarlo en la categoría. O si volvemos al ejemplo de Facebook, es tomo una foto una foto que subió algún usuario y trato de como salida buscar las etiquetas para cada una de esas personas. Entonces tenemos el entrenamiento y también tenemos lo que sería el uso particular, el cual es muy importante de nuestra parte porque nos permitiría auditar estas tecnologías y estos desarrollos. ¿Hay personas al momento de construir aplicaciones de inteligencia artificial o aprendizaje automático? Aunque el nombre nos diga que no, ya que
surge la palabra inteligencia artificial, las personas somos fundamentales para el desarrollo de estas aplicaciones. En particular, las técnicas de aprendizaje automático requieren de muchísimo trabajo humano. Como les dije hace un ratito, primero necesitamos contar con esos datos de entrenamientos. En su momento, voy a retomar el ejemplo de Facebook porque me parece cercano y lejano al mismo tiempo. Nosotros, sin saberlo, estamos etiquetando un montón de fotos que después el modelo iba a usar para entrenar, que Facebook iba a usar para entrenar sus clasificadores de imágenes. Entonces, las personas estamos presentes en el proceso de preparar y etiquetar los datos de entrenamiento. Es decir, poder recolectar estos volúmenes de datos y poner las etiquetas que permiten clasificarlo de cierta manera para ser utilizados al momento de entrenar el mismo. Y segunda parte, que es la más valiosa, es poder validar y orientar el funcionamiento del sistema entrenado. Una vez que el sistema está listo, hay que testearlo. Y de cierta forma son las personas las que validan ese funcionamiento, utilizando diferentes conjuntos de test que se llaman, pero también intentando romper ese modelo para ver qué funciona bien y qué funciona mal. Y al estar presentes las personas, también está presente la subjetividad en el proceso de tanto de elaboración. Por ejemplo, si quiero, que eso vamos a ver más adelante, pero al elegir las fotos que forman parte del conjunto de entrenamiento del modelo, capaz que estoy replicando una subjetividad de gusto en base a una clase o categoría. Lo mismo al momento de pensar, diseñar el modelo, hasta validar y ajustar el modelo. O sea, las personas y nuestra subjetividad estamos presentes en todo el proceso, y lo cual es importante saber. Y siempre lo que es muy importante es que las personas somos los que debemos verificar el resultado o cómo funcionan estos modelos, porque tenemos una respuesta probable, lo cual no significa que sea cierta. Y hay que tener esta idea de lo probable, ya que estos modelos que utilizamos de inteligencia artificial responden con probabilidades. Otro dato interesante es cuánto cuesta la inteligencia artificial o cuál es el verdadero costo. Obviamente, poder generar tu propia inteligencia artificial o entrenar estos modelos es costoso desde lo económico. Primero porque estas GPUs, estas placas de video que se han ido perfeccionando con el tiempo para resolver tareas vinculadas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, se han sacado estas placas que eran de video, pero ahora son multipropósito. Se han desarrollado ya placas específicas para entrenar modelos de inteligencia artificial. Son costosas. Primero porque utilizan materiales que son difíciles de extraer, o sea, son costosos de extraer, ya sea que son materiales raros, que precisa la misma extracción, un proceso donde las personas muchas veces ponen en riesgo su vida, pero también costos vinculados al impacto ambiental, el uso del agua, la contaminación de ríos, la contaminación de espacios naturales. Entonces hay un costo real, que es el impacto ambiental y el impacto que tiene la extracción de estos minerales con los cuales se construyen las placas de video y también los procesadores. Y lo cual es interesante, es que todavía no tenemos una forma en aprovechar el reciclado de esos componentes, por lo cual se hace todavía más difícil. Pero también, y esto es interesante, es muy caro comprar una GPU. Yo me imagino que si ustedes en algún momento han estado buscando una placa de video para sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, han visto que tienen un costo particular, son caros. Bueno, imagínense estas que se utilizan para el desarrollo de modelo de inteligencia artificial. Una GPU puede costar entre $10.000 y $15.000. Y por ejemplo, si tomamos de referencia el ChatGPT 4, necesita 25.000 GPUs, necesita 25.000 GPUs para estar funcionando. Y esto hace de que, por ejemplo, un país como el nuestro, que si quisiera desarrollar su propia inteligencia artificial, es prácticamente inaccesible, ya sea para grupos de investigación o empresas. Tener estas GPUs, poder contar con las mismas, es muy caro. Pero además hay un problema de monopolio. Hay una empresa particular que es NVIDIA, que es la que se encarga principalmente. Hay otras también que están emergiendo con fuerza o que empezaron a cambiar su foco de trabajo en inteligencia artificial.
pero hace de que, por ejemplo, esta empresa de NVIDIA decida de cierta forma quién va a desarrollar su inteligencia artificial y quién no. Entonces, en este problema del monopolio es difícil poder pensar en un desarrollo soberano justo para todos. Y además del costo energético, de cierta forma, entrenar un modelo como ChatGPT-4, o sea, piensen esto, el proceso de entrenamiento es, hay un montón, a diferencia del clasificador de imágenes de Facebook, donde el entrenamiento debe ver un montón de imágenes, acá ChatGPT ve un montón de texto. Y entrenar el modelo que utilizamos preciso de lo que consumen 15.000 familias argentinas en todo un año. Y el uso del modelo que se llama la inferencia, esta de la generación de texto en base a una consulta propia, consume en un día lo que consumen 60.000 familias argentinas. Y además de esto que también se ha puesto medio en tensión, que es el consumo de agua. Ustedes imagínense, o supongan que les ha pasado que están usando la compu y tienen abierto YouTube, están con una planificación en Word y automáticamente el ventilador de la computadora empieza a hacer mucho ruido. ¿Por qué? Porque todas esas aplicaciones que tienen abierto hacen uso del procesador y el procesador está haciendo mucho cálculo y operaciones. Y eso hace que levante mucha temperatura a la computadora, se prende el ventilador para enfriar. ¿Qué sucede? Estas GPUs, que hacen muchísimo más cálculo, pero muchísimo más cálculo en nuestras computadoras para entrenar los modelos, precisan de agua para poder enfriarse, porque se usan sistemas de refrigeración enormes, es decir, aires acondicionados y estas cosas, que hacen de necesitar no solamente agua, sino sistemas complejos de refrigeración. Y estos sistemas de refrigeración consumen agua. Y a modo de ejemplo, creo que todo nos pasó, esto es anecdótico y también es para profundizar y que ustedes puedan también seguir investigando. Cuando salió lo de ChatGPT con Studio Ghibli, que es el generador de imágenes siguiendo ciertos formatos de artistas, esto automáticamente, por ejemplo, hacía que se usara entre 0,018 y 3,45 litros de agua. Esto hay que profundizar en cuanto a qué y cuál era el uso de agua. Pero también se dan otras situaciones, como por ejemplo en una población de California, donde iban a poner un data center, una de estas grandes empresas para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero había un río. Y la población se enteró que ese río, y parte del uso del agua, iba a usarse para enfriar esto, y ellos se iban a quedar sin agua. Entonces estas preguntas que parecían más distópicas comienzan a ser reales, ¿no? Y lo interesante en hacer estas reflexiones es, ¿quiénes están pagando estos costos? ¿Y para qué estamos pagando estos costos? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena resolver todas las tareas usando inteligencia artificial? ¿Tiene un costo particular? Bueno, estas son preguntas interesantes para trabajar con los chicos, pensando en la sobreconfianza que hoy en día tienen con respecto a estos desarrollos. Y acá vamos a la parte más de pensar en el funcionamiento. En particular vamos a profundizar sobre los modelos de lenguaje. Por ejemplo, está esta pregunta, ¿la inteligencia artificial razona? Y acá yo traigo un ejemplo que es interesante porque sigue fallando. Es viejo, pero uno lo puede testear, a lo mejor responde bien, a veces responde mal, ya vamos a ver por qué. Y le preguntemos qué días de la semana empieza con M. Y dice, en español hay un solo día de la semana que empieza con M y es el lunes. Los demás días de la semana comienzan con diferentes letras. Y uno le pregunta, ¿y el martes? Tenés razón, el martes también empieza con M, entonces los 2 días de la semana que comienzan con M son lunes y martes. Digo, ¿qué está pasando acá? Vamos a profundizar un poquito más. Fíjense, en 3 interacciones distintas de una misma pregunta responde 3 cosas diferentes. Digo, ¿cuántas letras M tiene la palabra canción? La palabra canción tiene 0 letras M. ¿Cuántas letras M tiene la palabra canción? Me dice, tiene una letra M, y la tercera vez me dice que tiene 2 letras M. ¿Qué está pasando? Los modelos de lenguaje como ChatGPT funcionan parecido al predictor de texto que usamos al momento de escribir un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto o otras cosas. ¿Qué hace? Vieron que cuando nosotros empezamos a escribir un mensaje, automáticamente nos recomienda 3 posibles palabras para elegir. Nosotros elegimos, si estamos conformes, una de esas 3.
Los modelos de lenguaje, de cierta forma, no entienden, no encuentran el sentido de la pregunta, sino que empiezan a vincular probabilísticamente qué palabra es más probable que surja, que venga después de cómo. Y en vez de tener 3 opciones, tienen miles de opciones con numeritos vinculados a qué tan probable es que esté esta palabra después que esta. ¿Está bien? Y además de eso hay un factor aleatorio porque se corre un algoritmo que permite elegir cuál es la siguiente. Por eso, esta respuesta no determinística, en el sentido de que vemos que hacer un modelo probabilístico puede responder diferentes cosas. De vuelta, no razonó la respuesta, sino que respondió cuál es la palabra más probable en este contexto después de la palabra tiene. En un caso fue 0, en otro caso fue 1 y en otro caso fue 2. ¿Está bien? Eso es importante para comprender el funcionamiento de estos modelos. Entonces, ¿los sistemas de IA razonan? No. Podemos decir que reproducen patrones estadísticos que vieron en los datos de entrenamiento. No comprende ni entiende. No encuentra significado en la búsqueda. Y después también no es tan fácil explicar a veces por qué obtuvo esa respuesta. Sí, lo que puedo anticipar es que un modelo probabilístico, por ende, no tenemos garantías de que la respuesta siempre sea correcta, sino que hay una probabilidad y esa misma respuesta puede variar ante la misma pregunta. Entonces, ¿es correcto que afirmemos que la IA también no se va a equivocar? En realidad responde de la forma esperada. De cierta forma, como dijimos anteriormente, estos modelos esta respuesta está basada en estadística y análisis de patrones de datos. Por ende, no tiene mucho sentido hablar de corrección o significado. Y lo importante es pensar, ¿cómo afectan estos errores? ¿Esto afecta a alguna comunidad? ¿Afecta a parte de la población? Obviamente, dependiendo de dónde lo apliquemos, cómo va a impactar. Y siempre, como dijimos al principio, necesitamos de una persona que sea la que se encargue de validar esas respuestas. Por ejemplo, acá, para quienes somos de Córdoba, yo le pregunté quién es Luis Fabián Artime. Esto seguramente ha cambiado. Y me dijo que Luifa era un ídolo de Talleres de Córdoba que había decidido cambiar en River. ¿Pero qué está pasando? Digo, ¿se equivocó? Sí, se puede equivocar. ¿Pero por qué? Y porque a lo mejor cuando se entrenó no tenía la cantidad de datos que nosotros necesitábamos sobre Córdoba al momento de generar la respuesta. Y acá tenemos un ejemplito que está basado en una secuencia didáctica que desarrollamos con el equipo de la Fundación Sadowski, donde podemos ver cómo entrenar un modelo de clasificación de imágenes. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué perro recomendarían? ¿El blanco o el negro? Obviamente, esto es muy subjetivo a los gustos y las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Algunos a lo mejor queremos un perro que esté adentro para que juegue con nuestros hijos, a lo mejor nos tienta más tener el perrito blanco, y otros a lo mejor queremos tener un perro que esté afuera, que parezca que tiene carácter, por cuestiones de seguridad. Entonces esa es una pregunta totalmente subjetiva. Bueno, nosotros entrenamos un modelito para que nos diga cuál es el perro más recomendable. Y si ustedes pueden ver, en rojo se ve lo que es no recomendable, hay 2 respuestas posibles, recomendable y no recomendable. El perrito blanco es 100% no recomendable para el modelo y 100% recomendable el perrito negro. ¿Pero qué está pasando acá? Cuando se entrenó, ¿se acuerdan que yo les dije que hay un momento de entrenar al modelo de inteligencia artificial? Primero se eligieron 2 categorías subjetivas, ¿no? Poner un nombre recomendable y no recomendable, esa está de cierta forma sugiriendo la subjetividad de la persona en el momento de resolver la tarea, el diseño de la tarea. Pero si ustedes prestan atención, acá tenemos los conjuntos de entrenamiento utilizados, acá está el training, que es el proceso de entrenamiento, y la salida. Si prestamos atención, todas las fotos del conjunto de entrenamiento recomendable son de color negro. Entonces el modelo en realidad está detectando o le da preferencia a los perros de color negro, porque el simple hecho de que el conjunto de entrenamiento eran mayoritarios para esa categoría. Es más, hubiese sido muy distinto si el nombre hubiese sido perro negro, perro blanco. Ahí la tarea hubiese funcionado bien, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que estos modelos de inteligencia artificial que están entrenados con conjunto de datos pueden cometer errores. Esos errores también reproducen las subjetividades de las personas que estuvimos en el proceso de entrenamiento de los mismos.
Marcos Gómez cerraba su disertación con una pregunta: ¿qué debe hacer la escuela ante el auge de la inteligencia artificial? Y también nos brindaba algunos consejos y algunas preguntas que podemos hacer en el aula para justamente construir en nuestros estudiantes una mirada crítica. En estos consejos traía a colación a Cecilia Martínez, que es justamente nuestra próxima disertante. Ella es profesora y doctora en educación y con su disertación Inteligencia Artificial sí, pero ¿cómo? Criterios y propuestas, nos trae algunas consultas o algunas inquietudes, como por ejemplo, ¿qué tienen en común la inteligencia artificial generativa y una calculadora? Y claves para entender cuáles son los aspectos y a qué hay que prestar atención al momento de abordar la inteligencia artificial como objeto de estudio en las aulas. Compartimos su presentación. Hola, mi nombre es Cecilia Martínez, soy profesora en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Ciencias de la Educación y soy profesional adjunta de CONICET. En esta clase vamos a conversar sobre enseñar sobre inteligencia artificial y en particular vamos a pensar algunos criterios pedagógicos. Nosotros como docentes sabemos que toda nueva tecnología que ingresa al mundo social también ha sido disruptiva y ha supuesto cambios en la escuela. Particularmente la tecnología que amplía nuestra capacidad de pensamiento, tal como dice Simari. Pensemos, por ejemplo, desde la época de los griegos, Sócrates conversa con Fedro, donde Sócrates está en contra de la enseñanza de la escritura en las escuelas griegas, porque sostenía que atentaba contra la memoria. Decía, el olvido producirá en las almas de quienes aprendan la escritura al descuidar la memoria. ¿Sí? Esta tecnología, la primera tecnología que ingresa a la educación formal, fue ampliamente discutida por los griegos. La imprenta también fue revolucionaria, en tanto que acompañó un momento histórico donde había una idea también de que todos los seres humanos podían aprender. Ahora parece muy loco pensar eso, pero en el 1400 fue una idea muy revolucionaria. Y la imprenta acompañó ese proceso porque permitió masificar el saber al pueblo en general y no solamente a una élite. Y ahí es donde, a partir de las ideas de la época, se crearon las primeras escuelas para todos, se enseñó a leer y escribir para promover la libre interpretación de la Biblia y se enseñó a leer y escribir en la lengua vernácula. Eso ahora nos parece una obviedad, pero en ese momento se enseñaba para pocos y solamente latín y griego. Otra tecnología que ingresa a las escuelas y que fue ampliamente discutido fue el uso de las calculadoras. Esta foto de 1966 nos muestra una protesta de profesores de matemáticas en contra del uso de la calculadora porque atentaba contra la comprensión de los conceptos matemáticos y del desarrollo del pensamiento. Como comunidad educativa, nosotros hemos logrado un consenso que tiene que ver con no usar la calculadora en los primeros años de la escolaridad, aprender las operaciones matemáticas básicas a partir de lápiz y papel con métodos analógicos, porque hemos observado cómo esto permite la comprensión de esas operaciones y dejamos el uso de la calculadora para el nivel secundario. Finalmente, ingresan las computadoras, se desarrollan las computadoras. Y también había ideas en 1980, cuando la computadora se hace masiva y puede ingresar a las escuelas, porque las computadoras anteriores eran destinadas solamente para fines industriales, de que la computación iba a atentar contra las escuelas, decía Paulo Freire, y en una charla que tiene con Seymour Papert, que es el creador del sistema Logo y promovía que los niños y niñas aprendieran a programar en la escuela, Freire le dice
¿cómo vamos a tener una enseñanza sin maestras? Las computadoras van a reemplazar a las maestras. A lo que Papert le contesta que no es así, que el aprendizaje para él es experiencia y exploración, que es una idea, por supuesto, que compartían con Paulo Freire, y que el aprendizaje de la computación permitiría explorar otros mundos a través de lenguajes diferentes, por ejemplo, el lenguaje computacional, y que esto era muy liberador, ¿no? Porque permitía ampliar el horizonte cultural, tener visiones múltiples de la cultura y nuevas oportunidades de exploración a partir de estos lenguajes. Finalmente lo convence y Paulo Freire le contesta, bueno, la escuela está pésima, pero no me gustaría que desaparezca, que muera. Para mí hay que cambiarla radicalmente para que dé lugar a la tecnología. Tengo la esperanza de poner a la escuela a la altura de nuestro tiempo, que esto no significa enterrarla, pero rehacerla. Y ahora estamos en un momento donde ha ingresado una nueva tecnología, que es la tecnología de la inteligencia artificial. Hay muchísimos autores que nos están advirtiendo que el uso de inteligencia artificial puede atentar contra tareas de pensamiento porque esta tecnología hace que procesos de pensamientos que tradicionalmente eran exclusivos de las personas, ahora las haga una máquina. Por ejemplo, producir un texto. Miguel Benazayaf, que es un médico que hace neurología, que hace fisiología, habla de, ha realizado estudios donde muestran que las palabras que usan algunas aplicaciones de inteligencia artificial, como el Google Maps, ha mostrado atrofias en algunas funciones cerebrales. Hay estudios que muestran que, bueno, que el uso de IA generativa puede tener un efecto neuronal en el desarrollo de las conexiones neuronales y que impide el modo de reflexión minoritario de detalles, como es el típico pensamiento más creativo de irse por las ramas. La inteligencia artificial no permite este modo de pensamiento más creativo porque va al grano, ¿no? También Benazayag nos advierte de que la inteligencia artificial puede tener un impacto psicológico. Él dice que es un golpe al narcisismo humano, porque nosotros las personas observamos las maravillas que puede producir un sistema de inteligencia artificial y pensamos, bueno, la máquina lo está haciendo mejor que nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros para hacer? Esto atenta contra una variable que es muy importante en el aprendizaje, que es la autopercepción de competencia. Es muy importante porque que uno se perciba competente para aprender, es decir, que uno piense que puede aprender, tiene gran impacto en el rendimiento académico. Diríamos que es una condición necesaria para aprender, entender que podemos aprenderlo. Y bueno, la inteligencia artificial, algunos programas de inteligencia artificial podrían atentar contra esta percepción. Entonces, siguiendo a Paulo Freire, les invito a que pensemos juntos qué lugar entonces le damos a la tecnología de inteligencia artificial para que la escuela esté a la altura de nuestro tiempo. ¿Con qué criterios le damos lugar a esta tecnología en tanto que es una tecnología disruptiva, ¿sí? Una tecnología que amplía nuestra capacidad de pensamiento, así como lo ha hecho la escritura, lo ha hecho la imprenta, lo ha hecho la calculadora y lo ha hecho la computadora. Una primera tarea que tenemos que hacer, me parece, como comunidad educativa, es diferenciar tipos de tareas para los cuales la inteligencia artificial puede existir en el campo educativo. Hay tareas que son de gestión, que tienen que ver, por ejemplo, con poder seguir las trayectorias de grupos masivos de estudiantes, que es una tarea que no es humanamente imposible, pero lleva mucho tiempo y no lo podríamos hacer con tanta precisión, porque lo que los sistemas de inteligencia artificial hacen es procesar datos. Hay otros tipos de tareas que están más orientadas a promover los aprendizajes, que son las tareas de acompañamiento
a la enseñanza. Por ejemplo, hay sistemas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a generar evaluaciones más dirigidas a los distintos tipos de rendimientos, a generar feedback formativo, que humanamente es imposible para nuestra carga docente escribirle un mensaje de feedback formativo a cada alumno. Hay también tareas relacionadas al aprendizaje. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que pueden acompañar al aprendizaje a través de tutoriales, de chatbots o de sistemas adaptativos que van seleccionando distintos tipos de tareas según el rendimiento que ofrece el alumno. Pero ninguno de estos sistemas implica conocer o requiere que nuestros estudiantes conozcan cómo funciona la inteligencia artificial para ampliar nuestra comprensión del mundo, que es lo que las tecnologías que ingresan a la escuela hacen. Entonces, otro tipo de tarea que vamos a explorar ahora es la tarea de ampliación de la cognición y de la investigación a través de tecnologías de inteligencia artificial. ¿De qué se tratan estas tareas? De ofrecer problemas que requieren establecer patrones en grandes bases de datos y de aprender con tecnología, donde hay una interacción entre la tecnología humana y la tecnología de la inteligencia artificial. Un criterio que debería orientar la introducción de la inteligencia artificial en la escuela es el criterio de justicia curricular de Connell. Volvemos un poco a los clásicos para pensar este momento tan disruptivo. La justicia curricular, nos dice Connell, es el acto por el cual uno selecciona contenidos que sirven al el objetivo de cerrar las brechas que la sociedad produce. En ese sentido, la educación siempre ha sido en nuestro sistema social un instrumento que promueve la participación ciudadana. A través de la escuela, nuestros estudiantes pueden acceder al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, al derecho al trabajo, ¿sí? Es decir, a través de la escuela acceden a saberes, y esto es clave en este criterio de justicia curricular, que no es posible acceder en otro entorno de la vida social de ese estudiante, ¿sí? Saberes también que son contrahegemónicos, porque nuestro entorno social sí ofrece un montón de contenidos relacionados con las tecnologías de inteligencia artificial, pero que esos contenidos no necesariamente abonan la comprensión de la tecnología para crear, para transformar, para el desarrollo local de tecnología, para promover la soberanía tecnológica, es decir, desarrollar tecnología propia para no tener que comprarla afuera. Todo lo contrario, los saberes hegemónicos de estos campos promueven el uso intensivo de tecnologías de inteligencia artificial sin una mirada crítica sobre las limitaciones que tienen. El criterio de justicia curricular también nos dice que es necesario enseñar saberes que sean para todos, que permitan cerrar las brechas de origen, en este caso la brecha digital. Porque como nos dijo un estudiante en una entrevista que hicimos sobre el aprendizaje de la programación en la escuela, nos decía, bueno, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué es importante aprender esto? Porque lo que Juan no aprende en la escuela, no lo aprende en ningún otro lado. Me parece que esa frase de este alumno sintetiza el criterio de justicia curricular de Connell, ¿no? La escuela está para ofrecer saberes que el sistema socioproductivo no puede ofrecer por distintas razones. Otro criterio para pensar la introducción de esta tecnología es pensar qué es lo escolar. Para eso acudimos a las reflexiones que hace La Rosa en un ensayo que se llama Elogio del Estudio, donde él se pregunta qué es lo esencialmente escolar. Y en ese ensayo La Rosa explica que lo escolar
convierte las disciplinas en materia de estudio, ¿sí? Que en la escuela uno abre, presenta y se dispone el mundo para ser estudiado, ¿sí? Y cuando decimos a qué vamos a la escuela, vamos a estudiar. Y él contrapone este concepto de estudio al concepto de aprender, porque dice aprender viene del latín y significa capturar. Capturar acríticamente, va a decir él. En cambio, la palabra estudio viene de la raíz de estupor, estupefacción, que significa asombro, pasmo y admiración. Entonces, dice él, el estudioso y el estudiante serían entonces los que quedan fascinados, estupefactos, pasmados, inmovilizados ante algo que los golpea y los paraliza. ¿Cómo traducimos esto en el rol que tiene la escuela? Bueno, pensemos antes qué son los estudios en el sistema socioproductivo. En un estudio de abogados se resuelven casos a partir de normas y se hace un trabajo de investigación, de fiscalización de evidencia y se piensan a partir de esas normas y de esos datos penas o resoluciones. En un estudio de arquitectura se desarrolla una idea, un diseño, se generan planos, se generan procedimientos de cómo se va a llevar a cabo esa idea, ¿sí? En un estudio de cine también es un ambiente altamente creativo donde podemos representar a partir de la sensibilidad única que tienen los artistas situaciones de la vida social que nos permiten analizar y criticar a nuestra sociedad. ¿Está bien? Entonces, que la inteligencia artificial se transforme como objeto de estudio tiene varios sentidos. Por un lado, el sentido de que, como dice la Rosa, se convierta en una disciplina que pueda ser analizada como si fuera una materia. ¿Y qué significa esto? Que se reconocen los conceptos fundamentales, en este caso los conceptos fundamentales de las ciencias de la computación, que es la disciplina en donde está enmarcada la subárea que es la inteligencia artificial. Porque la escuela hace eso, enseña conceptos fundamentales más allá de una plataforma del momento y conceptos que son estables, ¿sí? Que permiten a la persona entender el mundo a pesar de que el mundo sea cambiante. Es difícil encontrar en este momento de tantos cambios esos conceptos, pero las ciencias de la computación nos ofrecen una serie de conceptos fundamentales que son estables y que permiten comprender cómo funciona esa disciplina. Que la IA esté como objeto de estudio también significa que deberíamos ofrecer experiencias para que los estudiantes puedan pensar, descubrir, experimentar todo lo que las personas hacen en un estudio, ¿no? Desarrollar la creatividad y también la autopercepción de competencia a partir del desarrollo de la resolución de casos, del desarrollo de artefactos, de la resolución de problemas que puedan identificarse y verse en nuestros estudiantes, que ellos pueden hacer un aporte significativo al mundo y al mundo del conocimiento, y esto mejore en vez de ser un golpe al narcisismo, como dice Benazayag, que mejore su capacidad de seguir aprendiendo. Y en ese sentido, muchos expertos nos hablan de la convivencia de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Que la IA esté como objeto de estudio significa también que es necesario comprender cómo funciona, y esto es una premisa fundamental de la pedagogía crítica, ¿no? Cuando hablamos de pedagogía crítica, generalmente se hace énfasis en el analizar, el reflexionar, pero Paulo Freire también nos advierte que lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo funciona ese proceso, ¿sí? Debería ser la comprensión del funcionamiento, en este caso de la inteligencia artificial, un concepto rector, ¿no? que orienta
toda la planificación educativa que hacemos alrededor de ella. Comprender también significa entonces entender cuáles son los sesgos que tiene esta tecnología, cuáles son las limitaciones, por ejemplo, en métodos de clasificación temprana de alumnos que no predicen necesariamente el rendimiento. Ha habido muchos casos donde esas clasificaciones no son buenos predictores. Comprender cuándo esta tecnología produce atajos en el desarrollo del pensamiento, porque a la escuela vamos a estudiar, y estudiar significa, como ya vimos, pensar, crear, transformar. Y si esa tecnología no permite que la escuela haga su trabajo central, entonces quizás no sería el momento de utilizarla, así como no usamos la calculadora para enseñar las operaciones matemáticas clásicas. Comprender también significa advertir y entender cuándo la inteligencia artificial nos puede dar información que no es verdadera, que es falsa, cuándo reemplaza tareas humanas que necesitan todavía seguir siendo humanas, ¿sí? Porque llevan consigo una capacidad de interpretación en el contexto que no lo puede hacer todavía la inteligencia artificial. Cuestionamientos también sobre la propiedad intelectual. Comprender significa que nuestros estudiantes sepan que no pueden poner un nombre, su nombre en trabajos hechos por AI. También significa entender que la inteligencia artificial tiene una tendencia a reproducir discursos hegemónicos, lo que está más masivamente disponible, en vez de producir discursos alternativos y de generar alternativas. No pongo esta metáfora del arte porque es difícil entonces pensar que un sistema de inteligencia artificial que está entrenado con un modelo de arte pueda generar un paradigma nuevo, ¿sí? Un criterio también para introducir la inteligencia artificial en el aula puede ser cuando esta tecnología nos permite aprender en co-construcción con la máquina. Esta idea está guiada por la noción de la concepción de la inteligencia aumentada o de la cognición extendida, le llaman a algunos, donde la computadora permite el desarrollo de procesos mentales que son imposibles para la mente humana, como por ejemplo procesar grandes bases de datos y encontrar patrones, ¿sí? Pero para ello es necesario entender cómo funciona la inteligencia artificial de manera que nosotros hagamos las preguntas apropiadas que nos permitan justamente ampliar esa cognición, esa capacidad de comprender el mundo, de interpretar datos, de resolver problemas y de establecer relaciones entre los datos. Somos nosotros quienes hacemos las preguntas y orientamos a esos sistemas. Otro criterio para introducir la inteligencia artificial en el aula podría ser el de participación computacional. Este concepto se viene estableciendo en los últimos años como una alternativa al concepto de pensamiento computacional, en el sentido de que aprender tecnologías computacionales deberían servirnos para pensar aplicaciones que tengan un sentido social, que permitan ser construidas en comunidades con otros desarrolladores, donde no hay que empezarlo todo de cero, sino primero conocer qué se ha hecho hasta el momento, poder leer ese código, poder entender esos programas y remezclar y reusar los que otros han hecho antes de nosotros para crear soluciones a nuestros problemas locales, ¿no? Como dice Walter Benjamin, de eso se trata la escuela, ¿no? De cuidar lo histórico, reinterpretarlo para un futuro. La escuela siempre trabaja en esos tres planos, ¿no? Como
dice Benjamin, recapituladora del pasado para construir un futuro. Hemos tenido muchos avances en estos últimos años, donde hay currículums nacionales y extranjeros que incluyen contenidos precisos del área de inteligencia artificial para ser ofrecidos en las escuelas. Lo que nosotros venimos viendo en general es que esas prescripciones curriculares proponen resoluciones de problemas computacionales a través de distintos desafíos que funcionan como actividades intermedias y que generalmente los problemas que se ofrecen, los problemas didácticos, se centran en lo que le llaman el ciclo de la producción de la inteligencia artificial, donde hay una primera parte de definir el problema computacional, de preparar la base de datos, de entrenar un modelo y de testear los resultados. Y este enfoque didáctico aboga por una construcción gradual de los conceptos centrales de las ciencias de la computación. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba estamos haciendo un curso de inteligencia artificial para los estudiantes de los primeros años, donde el tema que hemos elegido han sido los incendios forestales, que sabemos que son una problemática grande en nuestra provincia y en nuestro país. Entonces les hacemos esta pregunta, este gran desafío, que es, bueno, a partir de las condiciones climáticas actuales, podemos predecir el riesgo de incendio en nuestra provincia. La primera tarea que les damos es explorar datos no estructurados, como pueden ser textos, ¿no?, de artículos científicos, también artículos periodísticos en plataformas de IA generativa que se usan para datos específicos, no para todos los datos que tiene la Internet, sino como hace ChatGPT, que fue entrenado con esos datos, sino datos que le damos nosotros, que seleccionamos nosotros. Entonces ahí esa tarea que le damos a los estudiantes de cargar sus propios datos y encontrar patrones, se las damos no para que usen un sistema de inteligencia artificial, de modelos de lenguaje generativo, sino para que a partir de las distintas actividades reflexionar sobre cómo funcionan estos sistemas. O sea, hay preguntas y actividades que dan resultados a veces sesgados, a veces erróneos, a veces muy acertados, a partir de los cuales hacemos preguntas de, bueno, ¿por qué te parece que funcionó así? ¿Por qué te parece que dio esa respuesta? Entonces estas actividades tienen el objetivo, de nuevo, no de usar, sino de comprender. En una segunda etapa ofrecemos bases de datos estructuradas, es decir, grandes tablas que tienen un montón de datos sobre el territorio incendiado, la cantidad de hectáreas, los meses, los años, etc. Y ofrecemos actividades de procesamientos de datos. Esto que les decíamos anteriormente del ciclo de la inteligencia artificial, donde uno primero define el problema y después procesa grandes bases de datos. Finalmente, les pedimos que a partir de esas bases que han procesado, si es posible, dado ciertas condiciones, predecir un nuevo caso. Y ahí los estudiantes tienen que programar un sistema de aprendizaje automático o machine learning. Este es un ejemplo de cómo poder introducir la enseñanza de la inteligencia artificial en la escuela. Hay ejemplos también hechos para el nivel primario y el nivel secundario. Por ejemplo, hay un cuadernillo de Planea, de UNICEF, donde hay una unidad didáctica en que los estudiantes tienen que desarrollar un programa que pueda jugar al piedra, papel y tijera. Otro ejemplo desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba, por el grupo de EDIA, que trabaja sobre procesamiento de lenguaje natural,
ofrece actividades para el nivel secundario para identificar sesgos en modelos de lenguajes o información falsa y a partir de esos sesgos entender cómo funciona la IA y cuáles son las limitaciones. También hay unidades didácticas desarrolladas por la Fundación Sadowski, donde desarrollan sistemas de reconocimiento de patrones de imágenes donde los estudiantes pueden reconocer si a partir de entrenar una base de datos, si la foto que sigue es de un gato, de un perro o de una vaca. En fin, hay muchísimos ejemplos que siguen más o menos este enfoque de resolución de problemas con distintos niveles de complejidad según el nivel educativo, pero siempre donde la inteligencia artificial es como objeto de estudio. Bueno, para seguir pensando entonces, algunas cosas que nosotros hemos construido en nuestro equipo tienen que ver con que la introducción de la inteligencia artificial en la escuela tiene que orientarse por criterios pedagógicos. Para eso nos sirve mucho esta lectura de La Rosa del elogio del estudio, ¿no? Donde nosotros tenemos que reflexionar como docentes qué operaciones mentales se delegan cuando se usan algunos sistemas de inteligencia artificial en la escuela y qué operaciones mentales se pueden desarrollar a partir de distintas actividades que requieren comprender para crear y transformar. Donde también un criterio central es el análisis crítico de estas tecnologías. Como dijimos, el primer principio de la pedagogía crítica es la comprensión para transformar, o sea, comprender cómo funciona. Comprender también cuáles son los riesgos que se tienen con estas tecnologías, si son confiables, si ofrecen siempre información veraz o cuál es el grado de confiabilidad. También el impacto ambiental que tiene, el impacto cognitivo y en el mundo del trabajo. El criterio debe ser que usar y comprender a la tecnología de la inteligencia artificial siempre y cuando permita nuestra capacidad de seguir aprendiendo y no usar tecnología que deleguen nuestras funciones cognitivas, que nos permite estudiar en el sentido que lo plantea La Rosa, como crear, explorar, resolver casos, ¿sí? Generar nuevas ideas y mirar información que es humanamente imposible procesar. Y el modo de enseñanza de la inteligencia artificial debería ser el que ofrece esta noción de la participación computacional, que es en comunidad, y esto significa reconociendo, entendiendo lo que otros han producido antes que nosotros para reusarlo y remezclarlo y producir algo nuevo. Muchas gracias. Bien, con esta disertación hemos llegado al fin de las jornadas pedagógicas Tecnopresente, enseñar con y sobre inteligencia artificial en la Escuela Cordobesa. En estas dos jornadas hemos abordado a la inteligencia artificial tanto como tecnología educativa en la primera jornada, también como objeto de estudio en esta segunda jornada. Diferentes especialistas nos han acompañado y nos han brindado sus saberes para que nosotros podamos generar herramientas y poder llevar al aula la inteligencia artificial en estas dos dimensiones que son importantes que podamos abordarla de la escuela. Usar inteligencia artificial con nuestros saberes disciplinares, como nos decían en la jornada número 1, sabiendo elegir cuál es la herramienta que nos va a potenciar el aprendizaje que necesitamos, y en esta segunda jornada, como objeto de estudio, entendiendo cuáles son las preguntas que tenemos que poner en juego en el aula para poder abrir un poco la caja negra de la inteligencia artificial. Algo particular y a destacar es que todos los especialistas que hemos compartido en estas dos jornadas son de la provincia de Córdoba y se han formado en la provincia de Córdoba, por lo cual ahí también tenemos algo importante a destacar. Para quienes quieran certificar esta jornada, les recuerdo que abajo en la descripción del video va a estar el formulario que tienen que llenar. Esperemos que estas jornadas hayan sido de utilidad
que les hayan brindado herramientas para que podamos utilizar inteligencia artificial y estudiar inteligencia artificial. Por supuesto, desde la Dirección de Tecnologías en la Educación y del programa Tecnopresente vamos a estar acompañando a todos los docentes de la provincia de Córdoba con diferentes formaciones para seguir profundizando estas temáticas. Espero que les haya sido de utilidad y nos estaremos encontrando pronto.